el porcentaje de densidades. Eso sería la perspectiva. O sea, está diciendo que lejos es un puntito y cerca se toma más espacio. Lo ve de esta manera. Eso sería como un borrador. Voy a decir que esa parte no me interesa. Voy a borrarla del mapa. Ese sería el campo visual. Y eso es un límite del campo visual, donde llega la mirada, límite de la mirada. Desplazamiento con cambios de velocidades, filtro, y puedo indicar con asterisco qué filtro quiero, el filtro de colores o lo que sea, desplazamiento de mirada, desplazamiento del narrador, posición del narrador. Y eso indicaría la velocidad de desplazamiento o el tiempo en el cual el narrador se queda en un lugar. Más rápido, menos rápido, más tiempo, menos tiempo. Después, claro, hay otros que se pueden considerar que salen en el camino. Deformaciones, ¿Cuál es la diferencia que se está haciendo entre No, que era el mismo ejemplo. El mismo ejemplo que se dobló. O sea que yo puedo considerar un tiempo de parada. Por ejemplo, el narrador está aquí mirando por allá y se queda aquí. Más tiempo. O un tiempo de desplazamiento. O una variación de velocidad en el desplazamiento. Empiezo lento y termino rápido, por ejemplo. Y lo mismo con el desplazamiento de la mirada. Yo puedo tener una mirada por aquí que se desplaza hasta aquí y puedo decidir que el desplazamiento es rápido, lento o puede cambiar en velocidad. Bueno, menos horizontal. De más a menos. O hacer etapas intermedias, que de más va a una velocidad estándar y después acelera de nuevo. O que empieza a una velocidad y en cierto momento puedo graduar el tiempo y la velocidad del desplazamiento. Claro que si va más rápido el tiempo se achica, si va más lento el tiempo se dilarga cuando va a ser el gráfico formal. Cuando tengo un desplazamiento de una posición a otra posición o un desplazamiento de mirada, el recorrido se puede recorrer rápido, lento, más rápido o una velocidad estándar. Entonces, utilizando los más y los menos, o el más, el menos, o un cero para indicar una velocidad estándar, puedo indicar en el desplazamiento la velocidad del desplazamiento mismo. Poniendo un más aquí, por ejemplo, o un menos, o más aquí, o un menos en el desplazamiento de la mirada. El mismo velocidad de desplazamiento puede modificarse en el camino. Por ejemplo, puede empezar rápido y progresivamente llegar lento. Podría tener también más cambios de velocidad en el camino. Ahora, cuando lo represento en el gráfico formal, tendría que definir cuál es mi idea de velocidad de desplazamiento. O sea que si tengo, por ejemplo, esto, si fuese una velocidad estándar en mi gráfico formal, lo voy a indicar con una línea que coincide. Si es más rápido, tengo que decir cuánto. Por ejemplo, puede ser que rápido la evolución sea la mitad y que muy rápido, doble más, puede ser de un cuarto, la mitad de la mitad. Menos se va a poner más amplio, es el doble. Y menos podría ser
4 veces. O sea, esta podría ser una manera para crear una proporción entre los menos y los más. Pero si uno necesita otro tipo de proporción, por ejemplo, el más podría ser no la mitad, sino 2/3. Y el más ser un tercio. O sea, según su necesidad, va a definir una proporción de relaciones y la va a aplicar en todos sus números en el camino del gráfico formal.